¿Algún consejo para alguien que quiera estudiar mi carrera? Eh, no, que se consiga un buen grupo de estudio, que tengan buenos amigos durante la carrera. Dos, uno. Muy buenas noches para todos. Nos encontramos con Carlos Martínez, ingeniero industrial. En este momento se encuentra en Milán, Italia, y nos trae la siguiente charla. ¿Cómo entrar a una excelente universidad, emprender, ganarte una beca y estar a otro nivel en esta semana de Pre-IFES con estilo, con invitados todos los días a las 7 de la noche? Hoy martes 3 de noviembre le damos la bienvenida a Carly, ante todo presentándolo como compañero de estudios, estudiamos en el mismo colegio, somos de la misma ciudad, realmente desde muy pequeño que conozco a Carly, ha sido una persona no solamente estudiosa, emprendedora, sino con una calidad humana increíble. Y siento que esta invitación en esta noche para todos los jóvenes de Colombia puede ser un despertar de conciencia, un despertar de sueños, un materializar todos los emprendimientos. Él tiene bastantes emprendimientos, ya nos va a contar, por ejemplo, uno de sus emprendimientos que es un canal de YouTube, que ahora está a su nombre y que digamos que sus inicios fueron con una iniciativa dando a conocer el programa de Excel, que todos, casi todos tenemos en el computador, pero muchas veces no utilizamos. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Carly, diciéndole que también puedes compartir pantalla en este momento. ¿Desde dónde se Hola, conectan, por ahora favor? sí. ¿Desde Hola, dónde hola a se todos. conectan? Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, José, por esa presentación. Para mí, a ver, un gusto estar aquí compartiendo pues, con todos ustedes. Y sí, antes de compartir pantalla, pues no sé, me gustaría también que este espacio lo aprovechemos, que sea una especie de conversatorio un poco entre todas las personas que estamos aquí conectadas. Puede ser primero a través del chat y sí, para ir compartiendo. Pues soy de Cartagena, estudié en el Colegio Salesiano en Cartagena y luego de ahí pues tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica en Cartagena y luego de completar mi carrera pues tuve también la oportunidad de conseguir una beca para venir a Italia a estudiar una maestría en ingeniería y ahora estoy acá en Italia estudiando. Entonces, pues sí, cuando José me invitó a hacer pues este conversatorio, este espacio, pues yo estaba muy emocionado porque me parece que es, digamos, muy importante, sobre todo en este momento en que nos encontramos, ¿no? Digamos, en la época en que estamos, del 2020, por ejemplo, es muy importante aprovechar todas las oportunidades que se nos están presentando. Primero en el colegio, por ejemplo, me parece que el colegio es una excelente plataforma, un excelente lugar donde se pueden aprender muchísimas cosas importantes. Y luego el ICFES también, que a mí, por ejemplo, fue muy importante digamos, en mi carrera. En mi carrera fue muy importante el ¿Por qué ICFES fue importante, Carly? Aprovechando y que ellos van a presentar el IFEX, ellos muchos quieren saber por qué para ti fue importante sí, el IFEX. con el ICFES, ahora a mí me pasó algo muy curioso. Yo no sé si les ha pasado o no sé de pronto, José, si han tocado este tema acá, pero voy a decir, a ver, de la forma más honesta desde mi punto de vista. Yo, a ver, siempre me pregunté el ICFES si realmente es importante y me puse de pronto a averiguar en varias universidades. Entonces, por ejemplo, yo veía que algunas universidades, como por ejemplo, no sé, la Universidad Nacional o en Cartagena está la Universidad de Cartagena, que pedían un examen de admisión y no el ICFES. Entonces yo me preguntaba, bueno, y a ver, entonces, ¿por qué el ICFES es importante si igual yo puedo entrar a muchas universidades independientemente de cómo me vaya a mí en el ICFES? Y entonces parecía como si el ICFES fuera solamente un requisito para graduarme del colegio, que tenía que simplemente que hacerlo para graduarme y no importaba si me iba bien o mal. Imagínate, Carly, antes de Pero que avances, imagínate, Carly, antes de que avances, que eso cambió, porque prácticamente la Universidad Nacional no puede hacer examen, entonces le va a tocar amoldarse a los resultados del IFEX. Por eso el tema del IFEX ahorita ha cogido mucha claro, más ahora fama. entonces es mucho más importante, claro, me imagino. Qué chévere, ¿no? Bueno, cuando yo, a ver, empecé a estudiar en el 2011, entonces ya hace casi sí, hace 9 años.
Entonces, cuando yo estudio, pues sí, digamos que para ingresar a la universidad, digamos que el ICFES no es un requisito, pero investigando, y era ahí donde quería llegar, yo lo que me di cuenta es que muchísimas, por no decir yo creo que casi todas de las becas que ofrecían en Colombia en ese momento y todavía yo creo que ofrecen muchas porque he visto, están relacionadas con el ICFES. Entonces yo al final como que saqué la conclusión, digamos, en ese momento que, digamos que si te iba mal en el ICFES, pues sí, igual podías estudiar y tal, pero si te iba bien o si te va bien, igual se te abren muchísimas puertas y muchísimas oportunidades que luego van a ser muy útiles en cualquier proyecto que tengamos. Y entonces esas son oportunidades que a uno se le pasan porque, digamos, esto del ICFES, pues uno lo hace una, dos veces en la vida, pues en el momento en que uno termina el colegio y antes de empezar la universidad. Y en ocasiones a mí me parece que uno, pues cuando está joven, digamos, pues no le da la importancia que se merece. Y en realidad, pues en Colombia hay muchísimas becas y muchísimas oportunidades y lo ideal es pues aprovecharlas y entender, yo creo que como que es una oportunidad que solo se nos presenta en ese momento y eso que nos puede luego abrir muchísimas puertas, como les decía, para becas, ya sean en Colombia o incluso afuera del país y todo. En mi caso, por ejemplo, pues yo saqué un ICFES que, a ver, no fue el mejor, pero fue, digamos, bueno y entonces eso me permitió que en la universidad en Cartagena, la Universidad Tecnológica, me dieran un descuento. O sea, no estaba relacionado a ingresar. Yo como que independiente, lo que les decía, independientemente del resultado del ICFES, pues si uno, digamos que era bueno y tal, le iba bien, podía ingresar a la universidad. Pero el hecho de tener un puntaje, entre comillas, alto, me dio digamos, un porcentaje de la beca. No fue una beca completa, pero sí fue un poco. ¿Cuál fue tu puntaje? Buena pregunta, no me acuerdo, porque como les decía, lo hice en el 2011, el No, y 2010 hice el 2010 ICFES, y era diferente, era el diferente ahora. Ahora ha seguramente era cambiado diferente. muchísimo, ha cambiado, Carly, ahora es de 1 a 500, no es puestos, es percentiles, o sea, tiene una estructura totalmente diferente. Sí, a ver, pues del puntaje como tal les digo, no recuerdo exactamente cuánto fue, pero lo que recuerdo es lo que les digo, no fui el mejor, no fui el mejor de a ver, de mi promoción, seguramente no fue el mejor, pero a ver, recuerdo que, pues, digamos, en lo que se hablaba pues, no fue malo. Y eso, digamos, que me ayudó muchísimo en lo que les comentaba de poder obtener ese descuento en la universidad. Una pregunta, Carly, hablando un momentico. Tú también presentaste lo que se llamaba antes el ECAES y ahora se llama Saber Pro. Sí, también lo hice. ¿Y cómo te fue en el Saber Pro al salir de la universidad? No, es que ahí también el puntaje, no recuerdo, en las pruebas Saber Pro, las que hice, digamos que pues, me parece que es muy diferente al ICFES porque son cosas muy relacionadas con la carrera que uno iba estudiando. O sea, hay un componente ahí que es muy específico con la carrera. En mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, como veo que están comentando en el chat, y y eso, entonces, digamos que había un componente todo de ingeniería industrial, digamos, en esa parte, pues a mí me fue muy bien en la parte relacionada a ingeniería industrial. Luego en la parte de que era un poco más general, pues en realidad no me fue, digamos que no me fue tan bien, pues como que, digamos, fue como un puntaje que me permitió graduarme, digamos, pero en realidad no sé, al menos para las cosas que yo estaba buscando con toda la sinceridad del caso, digamos que me preparé muchísimo más para el ICFES que para las pruebas ECAES o Saber Pro, porque, Aquí, a ver, el aquí, aquí ICFES yo creo dicen que te abre mucho, muchas más Carly, puertas. Carly, aquí dicen mucho, bueno, que te sirvió para un descuento. Digamos que fue un buen descuento, porque si entras a una universidad privada, la mejor universidad de pronto de Bolívar y hasta una de las mejores de la costa colombiana, y te dan un super descuento o un descuento que por lo menos es algo significativo, así sea 2, 3 millones de pesos, dime si eso no te sirve para ti. No, claro, absolutamente. Por ejemplo, en la universidad, y yo investigué cuando estaba aplicando a la universidad y muchísimas lo hacen, el porcentaje de descuento que te dan va muchas veces relacionado con el puntaje y a los cupos que tengan. O sea, yo tenía compañeros que sacaron un súper buen ICFES y tenían un 100% de la beca. Luego, entonces, dependiendo, a algunos les daban el 70%, a otros, en mi caso, por ejemplo, fue el 50%.
Entonces yo estaba ahí con una beca del 50% y así dependiendo del resultado. Entonces es lo que les decía que el ICFES pues es en este caso pues nos estamos de pronto focalizando a la parte económica o de la beca que uno puede adquirir en la universidad, pero también digamos que son la plataforma para de pronto entrar a otras oportunidades o de pronto otro tipo de universidades que tienen, digamos, unos cupos reservados para las personas con los mejores ICFES y tal, o algunos programas sí, Sí. cualquier tipo de programa. Carly, de todas formas, nosotros ya hemos tratado en el tema, con, por ejemplo, en otras reuniones y los invito a buscar en YouTube todo el tema de las becas. Becas, tenemos todo lo que es Generación E, explicando lo que antes era hacer Pilo, ahorita cuánto puntaje necesitan cada joven, o sea, todo eso ya lo hemos desarrollado. De pronto hay jóvenes nuevos, entonces los invito a buscar en YouTube para que nos centremos todo esto en el IFEX, porque, o sea, realmente nos congrega el IFEX, pero queremos hoy, digamos, una proyección diferente, que Carly nos diga todo el tema de la experiencia internacional. Yo creo que en el chat Sí, están sí, yo estoy pendientes viendo de eso. las preguntas, eso estaba pensando, a ver, digamos que yo todo el cuento de las becas internacionales o no sé, la forma de hacer una experiencia internacional, yo la he dividido en dos grupos, como sí, en dos grupos. Está uno, que son las oportunidades que te ofrece la universidad, y luego están otras que son las universidades que ofrecen el gobierno o entidades externas, por así decirlo. Entonces yo solo veo en esos dos grandes grupos. Entonces, las que te ofrece la universidad son, digamos, exclusivas, obviamente, para los estudiantes de la universidad. Entonces, si ustedes de pronto, pues las personas que no han entrado todavía en la universidad y les interesa en algún momento de su vida hacer una experiencia internacional, yo les recomiendo que investiguen y usen esto como un factor para escoger la universidad. O sea, revisen, vayan a la pregunta a la universidad, no, esta universidad, ¿qué, qué programas internacionales tiene? Esta otra, ¿qué otros programas tiene? Y entonces así como que van viendo porque eso cambia mucho universidad a universidad. Y entonces esto puede ser, digamos, un factor que puede ayudar a escoger a que, digamos, a la universidad que me gusta. Por ejemplo, si, un ejemplo, si yo quiero ir a estudiar a Brasil, pues escojo una universidad que tenga eventualmente un programa de intercambio con Brasil, por poner un ejemplo, o con cualquier país. Entonces, para los que todavía no han entrado a la universidad, yo el consejo que les doy es que utilicen esto como digamos un factor, pues obviamente habrá muchísimos otros factores que ayudan a escoger qué universidad es la adecuada, pero los invito a considerar también este factor ahí como en que lo metan en todas las cuentas de la carrera, el cuánto cuesta el semestre, todo, que incluyan también esto de las experiencias internacionales, porque como les decía, cambia mucho de universidad a universidad. En mi caso, la verdad fue, yo no me había informado sobre eso y fue un poco, digamos, de suerte que al principio cuando entré, la Universidad Tecnológica donde yo estudié no tenía el programa Italia y cuando estaba como en quinto semestre, en sexto semestre, no recuerdo, abrieron el programa y entonces a mí me llamó mucho la atención y empecé como a prepararme y tal y De apliqué pronto, cuando ya estaba Carly, para terminar. Bueno, porque ya somos 76 y se regó el chisme muy bueno. Yo sé que si van un momentico a WhatsApp y dicen que la charla está muy buena, el que está viendo, no sé, otra cosa, se conecta a la charla. Ustedes escriban en los chats que ya estamos súper bien. Carly, de pronto para los que entraron, los 26 que entraron nuevos en estos 10 minutos, explícales quién eres tú, qué estudiaste, cuándo lo estudiaste, en qué universidad estudiaste en Italia, en qué estás trabajando ahorita, como que en estos 5 minutos hacer como una pequeña experiencia de Listo, lo que listo. estudiaste. No, bueno, a ver, para rápidamente, pues para otra vez presentarme y seguir con lo que les estaba comentando de las becas, pues sí, de nuevo, yo estudié ingeniería industrial en Cartagena y luego, pues ahora fui a Turín, en Italia, a hacer una maestría también siempre relacionada con temas de ingeniería industrial y ahora estoy viviendo en Milán, estoy, digamos, trabajando acá, llevo ya unos años acá trabajando en Milán. Y bueno, para, digamos, he visto varias preguntas acá en el chat que estoy anotando y ahorita las voy a comentar un poquito. Pero para terminar eso que le decía de las becas, entonces ese es el primer grupo, que en ese caso los requisitos dependen mucho de las universidades. Hay algunas que te van a pedir que sepas inglés, hay otras que igual el inglés no importa.
dependiendo también a dónde estés aplicando. Por ejemplo, si estás aplicando a Brasil, pues no creo que te pidan inglés, por ejemplo. O si estás aplicando a Chile, Argentina, cosas así. Depende muchísimo del lugar a donde estés aplicando. Y cada una tendrá luego digamos, sus requisitos. Seguramente pedirán el promedio, tener buenas notas, no sé qué, pero depende mucho de la universidad. Y luego están las otras que son las que ofrece el gobierno o entidades externas, como muchos bancos ofrecen becas, fundaciones. La de Fundación Carolina, por ejemplo, tiene becas muy interesantes. El ICETEX igual ofrece también becas para estudiar en el exterior. Y Colfuturo también ofrece. Entonces, en todas estas del gobierno, pues siempre es un poco más difícil entrar porque son convocatorias mucho más amplias. Además casi siempre piden inglés, y es ahí que todas estas cosas, como por ejemplo un buen ICFES, te van a ayudar, porque al ser convocatorias nacionales siempre agregan muchos más requisitos, y todas estas cosas pues siempre son como un plus o algo de más que siempre van a ayudar. Entonces, en el caso particular, solo para contarles de la que yo hice, sí me pedían saber inglés, un nivel intermedio. No era necesario tener avanzado, pero sí un nivel intermedio de inglés en la particular, pues que yo pude acceder. Pero como les decía, cambia mucho de cada caso. Es cuestión de informarse, ver en la universidad qué ofrecen. Y también muchas veces incluso yo el consejo que aplicar, hacerla, así sea un semestre. Hay muchos programas también de intercambios ahora. Entonces, aunque no sea necesario hacer una maestría o un año, se puede hacer simplemente un semestre. Y todas esas son universidades, son oportunidades muy enriquecedoras. Y yo he escuchado ver muchísimos casos, muchísimas becas que los cupos ni siquiera se acaban. O sea, que hay más cupos de la gente que aplica porque no conocen. Entonces, es importante eso. A ver, Sí, hay preguntas muy sí, estoy interesantes viendo con ¿por relacionado. qué elegiste Italia? Bueno, Italia, pues como les decía, yo cuando estaba ya para graduarme de ingeniería industrial en Cartagena, pues me puse a pensar, me puse a buscar cuál iba a ser ese siguiente paso. Yo sabía que quería estudiar algo, pues continuar a hacer un posgrado. Y empecé a ver primero qué oportunidades habían, pues primero en Cartagena, en Colombia, y en la universidad tenía, como les comentaba, algunos programas internacionales. Entre esos estaba el de Italia. Entonces estaba el de Italia, estaba creo que en Argentina había otro, y otro en Francia. Eran como esas tres opciones. Y entre esas tres opciones que me ofrecía la universidad, pues la de Italia, la verdad, era como la que más me llamaba la atención. Además que la universidad, eso es otro, en los lugares o las oportunidades dependen mucho de las carreras que cada uno estudia. Entonces, para el caso particular de ingeniería, por ejemplo, Italia o Alemania, a los que les interesa Italia, Alemania, son países que a nivel de ingeniería están muy bien. Entonces, venir a estudiar una ingeniería a Alemania o Italia o sea, digamos que era como lo mejor en ese momento. Entonces, por eso digamos que al final lo escogí, apliqué, y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, se dieron las cosas y pude llegar. A ver, ¿qué carrera está estudiando? Ingeniería industrial. Mm, Jóvenes, coloquen en el chat, aunque, porque Carlos lo puede parar, coloquen quiénes quieren estudiar en el exterior y en qué país les gustaría estudiar, para que veamos también un poquitico más de movimiento en el chat y en Bueno, dónde les gustaría. no hay que preguntar lo del soporte económico. Pregunta Eric si hay que tener un soporte económico alto para salir con una beca del país. Y, a ver, depende del tipo de beca. O sea, hay unas becas que te cubren alojamiento, te dan una plata mensual, hay de todo. Entonces, la verdad, depende del tipo de beca. Hay unas de verdad, yo, o sea, conozco gente que de verdad les pagan todo, 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 y no tienen que, digamos, no tienen que poner ni un peso de su bolsillo para estudiar. Y hay otras que sí toca tener algo ahorrado. Hay otras que de pronto solo te cubren la matrícula, y entonces tú de tu bolsillo tienes que pagar la manutención, por ejemplo.
Entonces, sí, la verdad es que eso, el tema económico depende mucho del tipo de beca. Carly, Depende de, también, sí, de pronto para dejar claro una cuestión que están preguntando muchísimo y ya la vamos a solucionar y la voy a solucionar yo para que no se centren en eso las preguntas que están haciendo porque la están repitiendo mucho. Miren, Carly y yo nos graduamos en el 2010 en el mismo colegio. Miren, yo voy a clasificar 4 tipos de resultados que tuvimos en el 2010 y que se pueden dar en el 2020. Estuvieron los estudiantes que sacaron los mejores puntajes. Estuvieron los estudiantes que sacaron muy buenos puntajes. Por ejemplo, yo estuve entre los muy buenos puntajes, no fui el mejor, pero sí pasé a la nacional y pasé a la de Cartagena. Estuvieron los estudiantes que sacaron un resultado bueno. Yo no sé si Carly estuvo en muy bueno o bueno. Y bueno, bueno, y estuvieron los estudiantes que sacaron un resultado regular. Miren, en los muy buenos, o sea, los puntajes que sacaron megapuntajes, Luis Vázquez estudió en la Universidad de los Andes, becado con Yo Quiero Estudiar. Camilo Porras estudió en la Universidad del Rosario con media beca. Víctor Roa estudió en la Nacional Ingeniería Química. Entonces, si tú tienes un megapuntaje, te va a dar un muy mayor descuento o una beca casi completa. Si tú tienes un buen puntaje, te va a dar un descuento muy bueno. Y si tú tienes un buen puntaje, como 300 ahorita, 320, 330, puedes aplicar a Generación Equidad y puedes aplicar a otras becas que dan las universidades del 20, 25 o hasta el 50%. Entonces, jóvenes, para que ya hoy no vamos a tratar un poco más del tema del IFEX y ya como que por eso quede claro. O sea, si sacas un mega puntaje va a ser bueno, pero si sacas un buen puntaje o un muy buen puntaje, también te va a ayudar. bueno, contando, aquí a ver así, un montón de preguntas en el chat sobre, también igual para resumir un poco, hay muchísimas preguntas acerca de los lugares. Sobre los lugares, como les decía, depende muchísimo de la carrera que estén estudiando. Entonces, eso, a ver, los que estén interesados, yo les recomiendo que pues en Google, en Internet, busquen para su carrera qué país es mejor. Yo veo que ponen, por ejemplo, si Francia o Canadá, pues depende de la carrera. Si van a estudiar, por ejemplo, algo relacionado, no sé, con negocios, con bellas artes, con, no sé, música, teatro o negocios, Francia es mejor. Si es medicina, por ejemplo, Canadá es mejor. No sé. Y así entonces depende mucho de la carrera. Entonces eso que como que averiguar para el destino, ver cuál es el mejor lugar. Yo también otra pregunta, ¿cómo ves la ingeniería en Colombia? El nivel de la ingeniería en Colombia, o sea, en cuanto a las universidades, para mí es muy bueno. Digamos, mi experiencia, al menos en la Universidad Tecnológica, yo sentí que aprendí un montón de cosas y un montón de, digamos, de herramientas que ahora en mi trabajo me están ayudando mucho. Y también cuando estaba haciendo mi maestría, yo al principio estaba asustado pensando que de pronto, a ver, como era con gente de todo el mundo, yo pensaba que de pronto las otras personas iban a, no sé, a saber más o a ser más inteligentes que yo y de pronto como que yo iba a estar, digamos, en un escalón por debajo que las otras personas, digamos que estaba preocupado por eso. Pero digamos que a medida que avanzaba en las clases y iba viendo, me di cuenta que a ver, nosotros con la formación que teníamos de Colombia, de Cartagena, no teníamos nada que envidiarle en realidad al resto, o sea, perfectamente pues se podía trabajar en grupo, se podía estudiar juntos, se podía, al final, todo el final, digamos, pues me gradué, pues normal, digamos, sin ningún problema. Entonces, en cuanto a nivel académico de la ingeniería en Colombia, a mí me parece que es muy bueno, obviamente depende de la universidad, Carly, y como mira todo en la vida. que hay un Hay, debate en el chat muy interesante y es que muchos dicen, no, es que tienes que estudiar, estoy leyendo rápidamente el chat y dicen, es que tienes que estudiar una ingeniería para poder salir, porque por ejemplo, yo tengo un primo que se graduó en el 2008, estudió en la Universidad Nacional becado, tuvo menciones de honores en la Universidad Nacional y se fue para Alemania a estudiar su maestría, becado. Ya terminó doctorado, terminó maestría y está haciendo postdoctorado y trabaja en una universidad en Alemania y él apenas tiene 28 años, 29 años. Entonces uno dice, 29 años ya casi postdoctorado, becado prácticamente de la Nacional Ingeniería. Entonces ahí el debate, bueno, entonces estudiemos todos ingeniería. No, yo soy licenciado en filosofía y hay gente que quiere ser psicólogo. Es como el debate de Oppenheimer, ¿verdad? Que habla de las ingenierías del futuro, pero ¿y las humanidades qué? ¿Verdad? Lo que es filosofía, trabajo social. Entonces, todas estas personas que estudian humanidades no tienen asidero en el internacional. ¿Tú qué le dirías, Carly? no, a ver, yo el consejo sobre la carrera que siempre le doy a todos es
eh, que lo que sea que estudien tiene que ser algo que les guste. O sea, nunca estudien nada solo pensando que pagan más. Porque si no, o sea, yo creo que luego cuando empiezan a trabajar se van a sentir como muy tristes trabajando en algo que no les gusta y como que sí les pagan de pronto o fue fácil conseguir trabajo, pero no, o sea, se van a sentir muy tristes. Entonces, digamos, el primer consejo sobre lo de estudiar, yo a todos siempre les digo que estudien primero algo que les gusta, luego entre las cosas que les gustan, porque es normal que nos gusten muchas cosas, de pronto no solo una, si uno tiene varias cosas que les gustan, pues hombre, claro, eh, tampoco podemos ser ciegos a la realidad, no sé, económica mundial, pues uno de pronto intenta ver cuáles son de pronto las carreras que en ese momento están buscando más profesionales en el mercado, cosas así, pero siempre dentro de cosas que me gusten. O sea, si a mí no me gusta la ingeniería, yo no puedo irme a estudiar ingeniería solamente porque creo que la pagan bien. Eso a mí me parece que es un error, porque luego o toca salirse a la mitad de la carrera porque no se puede y no me gusta, o luego puede que me gradúe y voy a estar infeliz trabajando en algo que no me gusta. Entonces, el consejo que doy sobre eso es siempre estudiar algo que a uno le guste, pues que, o que crea que le puede gustar, porque muchas veces uno en el camino descubre las cosas. Y entonces no tiene nada de malo, a mí me parece que no tiene nada de malo empezar a estudiar algo y cambiarse a la mitad. Si me di cuenta que no me gusta eso que estoy estudiando, no tiene nada de malo, pero digamos que tomar las decisiones con conciencia de eso y decir, bueno, voy a estudiar esto porque creo que me puede gustar, no porque creo que me van a pagar bien. Si ya después empiezo a estudiar y me doy cuenta que no me gusta, pues es otra historia, pero al menos lo estoy haciendo porque creo que me puede empezar a gustar y eso con la carrera y todo. Y sobre pues el tema económico, a ver, yo considero, o sea, si uno, o sea, todas las carreras, yo creo que igual, sí, hay unas que indudablemente es unas más difíciles que otras, pero igual todas las carreras yo considero que hay oportunidades y si no son en empresas, igual uno mismo se puede hacer las oportunidades, uno mismo puede emprender, empezar proyectos de cualquier Carly, tipo. eso es lo que están preguntando ahorita. Están preguntando mucho en qué trabajas, qué has emprendido, desde niño qué emprendías, digamos, ahora en la universidad qué emprendiste. Están preguntando, por ejemplo, dice que al comienzo se presentó que eras un emprendedor. ¿Podrías hablar un poco acerca de eso? ¿En qué trabajas en Milán? Dice Eric. ¿Nos Sí, a cuentas? ver, yo veo aquí, veo, primero me preguntan que por qué soy ingeniería industrial, luego me preguntan en qué trabajo en Milán y luego lo de la parte de emprendimiento. Entonces, ¿cuál de las tres quieren que empecemos? Igual podemos responder a las tres, pero díganme por cuál quieren empezar. ¿De por qué estudié ingeniería industrial? ¿De en qué trabajo en Milán o lo del emprendimiento? Dime tú, José, ¿cuál de las tres? Están votando, están votando. La Ah, están primera, votando. emprendimiento, cómo hago para escribir una beca para extranjero, el emprendimiento, cualquiera, Cualquiera. emprendimiento. Estos muchachos No, son bueno, emprendedores. no, a ver, el tema del emprendimiento, digamos que eh, yo, no sé, yo lo que creo es que antes, digamos que antes, me refiero, no sé, en la época de pronto de nuestros papás, nuestros abuelos, entre comillas, el camino era como, entre comillas, más fácil en el sentido de la carrera profesional, que era cualquier persona, yo recuerdo, no sé, en la época de mi papá, pero más o menos, cualquier persona que lograra tener un título profesional prácticamente tenía un trabajo bueno asegurado y con ese trabajo se podía comprar una casa, algo y tener su familia, tal. Y digamos que era que si uno lograba ser profesional, entre comillas, ya estaba asegurado el futuro, pues en la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones, pero así era también cuando nuestros abuelos y tal, como que si personas que lograran ser profesionales ya tenían asegurado eso y era algo muy reconocido. En cambio ahora, en el 2020, vemos que hay un montón de gente, yo tengo compañeros que tienen especialización, maestría, no sé qué, y tienen un montón de cosas y de pronto uno los ve que tienen un trabajo pues normal o ni siquiera tienen trabajo o están ganando poquito. Entonces uno dice, pero ¿qué está pasando? Antes uno era profesional y ya con eso le alcanzaba para toda la vida, para tener una casa, mantener a una familia, vivir bien. Y en cambio ahora parece que toca tener 3 maestrías, 4 doctorados y 5 especializaciones para poder hacer algo ahí más o menos y poder medio sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
lo que está pasando con eso, desde mi punto de vista, es que ahora mismo hay, o sea, uno, lo que pasa yo creo es que siempre lo que se, digamos, lo que vale más son las cosas que pues uno da más valor o que sobresalen, o sea, lo que menos hay. Entonces, antes habían poquitos profesionales, esos poquitos profesionales eran muy valiosos y les iba bien. Ahora, todo el mundo es profesional, entonces ser profesional solamente no da ningún valor, porque todos son profesionales. Entonces, como que no es que sea eso, no sé, un poquito más que mi competencia, porque, a ver, aunque suene feo, no sé, por ejemplo, ingenieros industriales, aunque seamos amigos, lo que sea, los ingenieros industriales compiten los unos entre otros por un puesto, por lo que sea, por poner un ejemplo, una carrera. Por eso, entonces como que uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hacer o a nivel de sociedad también? Entonces, es ahí cuando entra ese componente importante del emprendimiento. Porque si nos centramos solamente en lo del estudio, las carreras, es lo que les decía, tendríamos que hacer no sé cuántas especializaciones para poder sobresalir, porque es algo que todo el mundo está haciendo. Y lo que yo, digamos que siempre he intentado es hacer cosas que no todo el mundo esté haciendo. Porque como que para no seguir así la corriente de lo que todos hacen, porque a ver, si tú vas con la corriente, el resultado que vas a obtener es el de la corriente. Entonces, si vas con así, con lo que está haciendo todo el mundo, pues ese es el resultado que vas a obtener, el que está haciendo todo el mundo. Entonces, siempre lo que intento es eso, buscar cosas de pronto no tan comunes o tener así ideas que, que, que me ayudaran, pues, uno, a hacer cosas yo, a aprender y todo, y luego, así a, digamos, pues si es posible a tener, ¿por qué no un ingreso de eso que se está haciendo? Porque es lo que les decía, es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el fenómeno ahora de todos los youtubers, influencers, que siempre sale que se gana un montón de plata, que cómo es posible que se hayan ganado tanta plata sin estudiar. Bueno, la diferencia es que hay muchísimas personas que son profesionales, pero hay poquitos youtubers. Entonces, y lo que ellos están haciendo como es poquito y son pocos los que llegan a tener así millones y millones de seguidores, pues por eso les pagan. Si todo el mundo tuviera millones de seguidores, pues a ellos no les pagarían nada. Entonces, es eso. Mi emprendimiento personal, pues yo, para haber empezado varios, desde que estoy en la universidad, diferentes proyectos y todo, el del que pues me ha ido mejor, que estoy más orgulloso, fue uno que se llama, es uno que se llama Excel Cartagena, que empezó como un proyecto simplemente de dar cursos de Excel a, a, en Cartagena a mis compañeros de la universidad. Excel, para los que no saben, es una herramienta que, pues, de Microsoft, que yo creo que está instalada en casi todos los computadores, es el programa más usado en las empresas. Todos los que hayan trabajado en alguna empresa o cuando empiecen a trabajar se van a dar cuenta, Excel es como el pan, o sea, está en todos lados, es increíble. Y en la universidad, dependiendo de la carrera, también se empieza a usar Excel. Y entonces yo me di cuenta que en la universidad que muchos de mis compañeros no tenían ni idea de qué era Excel. Yo en ese momento estaba aprendiendo, yo tampoco tenía idea de qué era Excel. Entonces yo como que medio aprendí Excel tal, pues lo aprendí para hacer el proyecto de la universidad y para que, pues para hacer el parcial, que teníamos un parcial que era en Excel. Y, y luego, luego, pues a medida que pasó el tiempo me di cuenta que se les dificultaba mucho a algunos compañeros eso y dije, bueno, ¿por qué no vamos a hacer un curso? Y eso, pues hice un curso, me inventé un currículum, digamos, era de 12 horas, ese curso de Excel, me inventé el currículum, y hice el curso, se lo hice a 11 compañeros, y eso, y la verdad, pues fue un éxito, ellos quedaron muy felices. Luego hice una segunda versión del curso a otras 15 personas, luego un tercer curso, y, y ya, y entonces esos fueron digamos, los inicios de Excel Cartagena. Y entonces de ahí, con ese cuento de empezar a hacer cursos de Excel, pues luego empecé a montar videos en YouTube de Excel, de cómo aplicar Excel a temas de ingeniería, de finanzas en las empresas. Y empecé también, hice un curso virtual en la plataforma que se llama Udemy, luego se los muestro, luego les comparto también el canal de YouTube si les interesa. Y entonces hay por ahí a montar cursos virtuales. Entonces, para resumirles el cuento, a ver, en la plataforma, en YouTube, por ejemplo, mensualmente son más de 600.000. O sea, yo tengo mensualmente en YouTube ahora mismo como 140.000 reproducciones de mis ¿Y por qué videos cada mes.
Todo bien, todo bien. Entonces, eso lo que les comentaba, la mayoría de los videos están como enfocados a la parte de ingeniería industrial porque es en lo que yo, pues trabajo médico, pero, pero sí, la verdad es, pues ahora hay muchísimo contenido. Yo ya 4 años haciendo esto y pues la verdad es que pues, me ha ido muy bien, ha sido una muy buena experiencia pues, por la cantidad también de personas que tienen la oportunidad de aprender Excel con mis videos y de este contenido. Y no solo Excel, porque como les decía, ahora estamos tratando otros temas. Este es el canal de YouTube, igual si les interesan los temas se pueden suscribir. Como ven, entonces está, por ejemplo, con tips para ahorrar dinero utilizando Excel, diferentes temas, diferentes funciones de Excel. La verdad son cosas muy aplicadas, en eso sí, como muy relacionadas con Excel o con cosas de ingeniería. Más que todo enfocado ya, claro, a personas que están de pronto en la universidad estudiando estos temas, que ahí sí les pueden servir, pero también si quieren aprender Excel, cualquier cosa, o en general sobre tecnología, sobre emprendimiento, les recomiendo que se suscriban al canal. Entonces, bueno, eso era como para mostrarles un ejemplo de eso, de un emprendimiento. Los emprendimientos llevan tiempo, o sea, es imposible que todo sea de un día para otro. Yo, como les decía, yo llevo 4 años haciendo esto, 4 años haciendo videos, y no solo videos, haciendo cursos también, curso virtual, editando videos, haciendo cosas, y es así luego cuando ya uno luego empieza luego a ver los resultados. Y ese es, a ver, solo un ejemplo, pero se pueden hacer muchísimas cosas, se puede, cualquier cosa que uno aprenda. Carly, ¿y cómo le Y sacas dinero a eso? O sea, ellos, por ejemplo, tú cómo en 4 años que llevas, además de brindar los cursos, ¿hay alguna otra forma de ganarle dinero a ese canal o hay alguna otra forma de sentirte tú orgulloso de los beneficios que puede tener ese canal? sí, a ver, del punto de vista económico, pero que te decía, en YouTube, a ver, yo no sé si todos saben cómo funciona, pero el ingreso de YouTube es más que todo publicidad por los videos. Entonces esa es, digamos, una fuente de ingresos que está por tener un canal de YouTube, dependiendo obviamente del número de visitas. Por ejemplo, les voy a mostrar. Estos serían como mis videos con más visitas. Por ejemplo, este es el que más tiene, que tiene 254 millas. Entonces, como, pues esto, digamos, es un ingreso. Y luego está otro que son por los cursos, que yo, a ver si se los puedo mostrar. O sea, es este curso virtual en Udemy, que es algo que yo grabé. Eso es otra forma, siempre intentar que yo lo que intento siempre es construir cosas que queden y no tenga yo que estar repitiéndolas siempre. Entonces yo este fue un curso que grabé, lo hice, lo monté en esa plataforma, entonces ya ahora yo no tengo que estar dictando el curso siempre, sino que la gente entra, puede aprender, puede trabajar, puede realizar el curso y puede verlo. Entonces esto también, en este caso, por ejemplo, este curso cuesta, bueno, $25 y aquí está toda la información de cómo es el curso virtual con todo el contenido y eso. Por ejemplo, en este curso se han inscrito la última vez que vi como 120 estudiantes en total, o 140, algo así. Y, y eso, entonces eso. Pero, o sea, lo que les decía, lo de emprender es un poquito como lo de la carrera. O sea, la parte económica es importante, pero tiene que también tener un componente de hacer algo que nos guste. Si vas a emprender en algo que no te gusta, no vas a llegar a ningún lado porque te vas a aburrir. Entonces, emprender en algo que te guste, tener un buen equipo, rodearte de buenos compañeros que te ayuden, y hacerlo, además de por el beneficio económico, hacer cosas que realmente le den un beneficio a la sociedad. Porque o sea, el dinero o el beneficio económico depende de cuánto beneficio o cuánto valor le generes a la sociedad. Entonces, si tú estás dando cosas de valor a la sociedad o al público, a las personas, si creaste un producto que a las personas les da valor, eso te va a dar más dinero. Entonces siempre pensar eso, pensar en cómo podemos generar valor a la sociedad, cómo podemos generar a las personas, cómo podemos resolver algún problema. Esa es la clave para emprender. Si después de identificar esto, les aseguro que la parte económica, digamos que viene sola, porque ya el hecho de tener un buen producto o algo valioso. Carly, entonces, en esta tercera parte, ¿en qué quieres orientar tu charla? ¿Qué quieres de pronto, digamos, orientar esta última parte que vamos a tener con los chicos hoy?
Eh, pues, bueno, sí, como, a ver, de la carrera, que sí, yo veo que me estaban preguntando mucho, entonces vamos, rápidamente voy a comentar un poquito de lo de ingeniería industrial, ¿Qué es ingeniería en industrial qué o qué son las consiste, ingenierías también y cómo se claro, enmarca la ingeniería les voy industrial a ahí? comentar un poquito eso de la ingeniería industrial, en qué trabajo yo, y luego igual, bueno, espera, voy a mandar el link del canal de YouTube para los que estén interesados en suscribirse. Ahí en el chat acabo de mandar en el chat acabo de mandar el link del canal. Los que estén interesados se pueden suscribir y, y también contactarme por ahí. Ahí están, digamos, si entran al canal está mi correo. Si igual luego quieren hablar de algún tema, con mucho gusto, pueden contactarme para lo que quieran. Entonces, sobre la ingeniería industrial, a ver, todas las ingenierías van enfocadas a diseñar algo. Entonces, si es ingeniería mecánica, diseño de máquinas. Si es ingeniería de sistemas, diseño de sistemas informáticos. Si es ingeniería de, no sé, ingeniería civil, entonces diseño de obras civiles. Y así, entonces, la ingeniería industrial es diseño de industrias. Así, digamos, sería como el nombre sencillo. Entonces, ¿a qué se refiere diseño de industrias? Diseño de procesos. Es lo que, digamos, una industria o una empresa está luego hecha de procesos. Entonces, lo ingeniero industrial, digamos, la idea o lo que debería hacer es eso de estudiar, estudiar los diferentes procesos de las empresas, diseñar los procesos para tener en la empresa, digamos, un proceso óptimo en donde tengamos pues la mayor eficiencia o los menores desperdicios. Entonces, esa es como la teoría. Siempre buscar en una empresa o en una industria el diseño del proceso para que para que sea siempre óptimo. Ya, eso puede ser en cualquier tipo de industria. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy en una empresa que, por ejemplo, hace salsa de tomate, entonces ahí habrá muchos procesos. Entonces, bueno, el ingeniero industrial tiene primero que pensar, por ejemplo, cuánta salsa de tomate me conviene hacer. O si me conviene, por ejemplo, hacer salsa de tomate, si vender si vender, no sé, 100 botellas de 300 mililitros o 200 botellas de 150 mililitros, por ejemplo. Por poner un ejemplo, que al final es la misma cantidad, pero entonces si me conviene hacer botellas grandes o botellas pequeñas, o si me conviene usar, no sé, un proceso, o si tengo que hacer la producción con 4 turnos durante el día o si mejor hago solo un turno y espero si tengo inventario, si no tengo inventario. Hay muchísimas cosas, hay muchísimas áreas. La ingeniería industrial es por eso que se ha vuelto tan famosa, porque como tenemos procesos en todos lados, un ingeniero industrial puede trabajar en cualquier área. Entonces, si vamos a ver en un banco tiene sus procesos bancarios, un ingeniero industrial puede trabajar en esos procesos bancarios, porque lo que se aprende en ingeniería industrial son una serie de herramientas, yo siempre me lo imagino así, como si uno tuviera una cajita de herramientas así como imagínense un martillo, un taladro, un destornillador, tal, pues uno tiene su cajita de herramientas de ingeniero industrial y lo que va aprendiendo en la carrera son herramientas que uno las va metiendo en esa carrera, en esa maletín, en esa caja. Entonces están todas las herramientas que tienen los ingenieros industriales, por decir algunas, que las gráficas de control, que modelos de optimización, Excel, el Kaizen, no sé, muchísimas metodologías, muchísimas cosas. Y todo eso son herramientas. Y luego, dependiendo del trabajo, algunas herramientas las usarán, otras no, no se sabe, pero uno igual está preparado para lidiar con esas cosas, como un carpintero, algo que de pronto es, digamos, es mejor o tiene más experiencia con alguna herramienta, sabe para qué sirven las otras, pero como ha trabajado siempre con el destornillador, pues hace todo con un destornillador. Ingeniería industrial es parecido. Uno durante la carrera aprende un montón de herramientas y luego cuando está trabajando, pues usa solo algunas de ellas, porque es muy amplia. Entonces, es lo que les decía, si uno va a trabajar en un banco, pues entonces va a trabajar con procesos financieros, tiene que saber de finanzas, de cómo funciona toda la parte de intereses, de tasas, de no sé qué, para ver realmente cómo mejorar los procesos de ese banco. Si uno, si uno va a trabajar o dentro de una misma empresa, depende del área. Es diferente si una persona trabaja en recursos humanos, los ingenieros industriales también pueden trabajar en recursos humanos, entonces toca entender, bueno, cómo funcionan los recursos humanos, cómo puedo mejorar este proceso de recursos humanos, o si estoy trabajando en logística, cómo puedo mejorar la parte de logística.
o si estoy trabajando en la parte de tecnología. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en toda la parte de tecnología y telecomunicaciones en la empresa donde estoy ahora, todo el tema digital, entonces hago proyectos para implementar nuevas tecnologías. Entonces, eso, cómo mejorar todo el proceso de implementación del proyecto, cómo implementar un proyecto, porque digamos que no todo es diseño de procesos, muchas veces toca implementar un proyecto, hacer algo nuevo para mejorar el proceso, para tener algo mejor. O sea, no es solamente decir vamos a hacer esto, sino hacerlo. Ahí en la ingeniería industrial tiene un componente también muy importante de ejecución de las cosas. Entonces, digamos, ese es como el resumen. Puede trabajar en cualquier campo, por lo que les comentaba, es muy amplio porque tenemos procesos en todos lados. Entonces, eso es ir a ver cómo podemos mejorar el proceso, a trabajar realmente en ese proceso, porque muchas veces no solamente que vamos a decir cómo se tienen que hacer las cosas, eso digamos que lo hacen los gerentes, cómo hacer, o cuando uno llega a un nivel más alto, pero cuando uno empieza en la pequeña actividad que estemos haciendo, o sea, pequeña, grande, lo que sea, es cómo podemos mejorar esa actividad que se está haciendo, hacerla mejor y siempre tener resultados más eficientes para la empresa o para nosotros mismos. Sobre si se necesitan matemáticas, ingeniería o física, qué tanto es una ingeniería, para todas las ingenierías es importante ser bueno en matemáticas y en física, o sea, el componente numérico es muy importante. Si no les gustan los números, no les recomiendo que estudien esta carrera. Es cierto que hay otras ingenierías que la parte numérica es mucho más pesada. Por ejemplo, ingeniería mecánica requiere mucha más física y muchas más matemáticas que la ingeniería industrial en algunos casos. Luego igual depende a lo que cada uno se dedique, pero digamos en la parte de pregrado es cierto que la ingeniería industrial no tiene tanta matemática o tanta física como otras ingenierías, pero igual es importante saberlo. Es más importante incluso que la física, la estadística. La estadística es muy importante para la ingeniería industrial. Entonces, igual es matemáticas, pero es eso. Entonces, digamos, física no tanto, pero estadística sí, muchísimo. O sea, la estadística para un ingeniero industrial, yo creo que es de las herramientas más importantes que se debe tener. Entonces, pues, eso. Entonces, lo que les decía, estadística, pues es matemáticas al fin y al cabo. Y entonces, por eso les decía que la parte numérica es importante. Si es muy complicado, pues no sé qué, o sea, por complicado, todo requiere esfuerzo. Cualquier carrera que se estudie requiere un esfuerzo, independientemente de lo que sea. Y es ahí donde viene lo importante de estudiar algo que a uno le gusta, porque eso del esfuerzo, cuando uno hace cosas que le gustan, uno lo hace con gusto y no se siente tan feo. Entonces, cuando a uno le toca trasnochar haciendo un trabajo, cuando uno le toca quedarse estudiando hasta quién sabe cuántas horas de la noche leyendo las 1000 fotocopias, pues uno lo hace con gusto porque está haciendo algo que le gusta, porque es algo que es un tema interesante. Entonces, eso requiere mucho esfuerzo para, digamos, ingeniería industrial. Me parece que es una carrera que requiere esfuerzo, pero me parece que igual todas las carreras requieren esfuerzo. Entonces, no es como que sea más difícil que otras o más fácil que otras. O sea, igual todas requieren esfuerzo, todas quieren, claro, si uno quiere ser un buen profesional, porque recordemos, hay muchísimos tipos de profesionales, o sea, uno puede, eso ahí está mucho el componente personal, o sea, hay mucha gente que igual puedes lograr graduarte de pronto sin esforzarte, pero luego no vas a ser un buen profesional y te va a costar muchísimo trabajo, no sé, encontrar trabajo, sobresalir. Si tú te esfuerzas por ser un buen profesional, pues sí, seguramente va a ser complicado y te va a tocar estudiar y esforzarte, pero pues a mí la verdad me gustó mucho, me pareció una experiencia muy chévere y conocí un montón de amigos y de personas en esos momentos de estudio, de trabajo, siempre fue muy interesante. ¿Perjudica el hecho que una carrera la estudien más hombres que mujeres? No. Mi punto de vista, no. Sin duda, pues lastimosamente hay ciertos ambientes que son muy machistas todavía en Colombia, en Cartagena sobre todo. Y no sé, yo recuerdo que había amigas que me comentaban como que de pronto profesores hacían algunos chistes un poco pesados, cosas así, como que el ambiente por ese lado de pronto es un poco pesado, pero que esto no sea una excusa igual para lograrlo, porque yo ahora considero, o sea, no existe una carrera que diga, no, que esta carrera es para hombres o esta carrera es para mujeres, no, o sea, cualquiera puede estudiar cualquier cosa, lo importante es que les guste, o sea, a mí me parece que no debería influir y, y que igual sí hay oportunidades independientemente de lo que sea. ¿Algún consejo para alguien que quiera estudiar mi carrera?
Eh, no, que se consigan un buen grupo de estudio, que tengan buenos amigos durante la carrera. Estudiaste con varias personas del colegio, ¿no, Carly? O sea, varios del colegio estudiaron en tu misma carrera o estudiaron carreras parecidas y estudiaron en la misma universidad. Digamos que me los encontré en la universidad varios compañeros del colegio, pero solo hasta el final compartimos materias, porque al principio, o sea, al principio cuando uno entra en la tecnológica, pues ellos dividen los cursos y eso, y yo quedé en cursos diferentes. Y entonces cuando yo empecé me tocó, digamos, como gente nueva, pero que ahora se convirtieron luego muy buenos amigos. Y eso pues, en mi caso con los que empecé en primer semestre, como que hice un muy buen grupo de amigos en primer semestre y pude continuar con ellos hasta el Carly, final de la carrera. aquí están poniéndote cosas curiosas. Por ejemplo, ellos dicen, este es repilo, pero háblales de tus hobbies. Por ejemplo, a ti te encanta el fútbol, a ti te encantan otros hobbies que has tenido desde niños. Háblanos un poquitico quién es Carly Martínez en torno a eso. ¿Quién Eh, es CR7? no, sí, a ver, pues el fútbol la verdad sí me gusta muchísimo, el tenis también. Es un deporte en general, los deportes los veo, juego, los practico eh, y sí, o sea, bueno, me considero, no sé, una persona, pues, no sé, normal, o sea, me gusta, no sé, ver series, por ejemplo, siempre que puedo ver películas, soy muy de salir con mis amigos, me gusta mucho siempre salir a hacer cosas ahora, no sé, en esta época de pandemia es un poquito complicado, pero por en general siempre me gustaba mucho. Leer también me gusta, aunque debería retomarlo, para ser sincero, tengo un rato que no leo, pero un tiempo que leer pues la verdad me gustó, me gustaba, era muy chévere, lo recomiendo mucho. Leer cualquier cosa, o sea, novelas, ciencia ficción, cosas de pronto más serias, de finanzas o de lo que sea, o sea, leer siempre es algo muy chévere. Eh, Aquí cuando vengas a Cartagena te muestro mi biblioteca y te doy algún libro para que leas, alguna novela o política o educación, porque yo soy licenciado en filosofía y letras, sí, imagínate. Entonces, y tú eres complemento también interesante. Estamos sí, cumpliendo 10 años a los chicos. Miren, en 10 años todo lo que uno puede cambiar. De 10 años de graduados del colegio, 5 años por lo menos son para la universidad y otros 5 años para estabilizarnos. Y ni siquiera estamos todavía estabilizados, estamos todavía renovándonos y emprendiendo. Entonces, realmente jóvenes, ustedes pueden también proyectarse un proyecto de vida. Vamos a hablar en estos días sobre eso. ¿Cuál va a ser mi proyecto de vida? Carly, como yo estuvimos en un movimiento misionero que era el movimiento salesiano. No sé si Carly estuvo con los scouts, no me acuerdo muy bien, pero Carly tenía un grupo de amigos en el colegio que le gustaba mucho lo social y siempre la familia también le inculcó el tema de lo social. ¿Cómo ha sido ese tema de lo social, Carly? ¿Cómo ha sido todo ese tema de, bueno, de tus pasiones de ayudar, de servir con todo lo que tú eres ahora? no sé, yo, sí, lo que decía, siempre en el colegio intentaba participar en actividades extracurriculares y sí, eso, pues, yo considero eso igual me ayudó un montón porque eso es una oportunidad de aprendizaje y es una oportunidad de compartir y de conocer gente, pues, otros puntos de vista. Y a ver, eso también pues, una cosa que yo siempre igual recomiendo a todos en la universidad también, si pueden inscribirse a actividades extracurriculares, porque siempre es algo que relaja. O sea, yo creo que es malo estar pensando solo en el trabajo o solo en el estudio. Entonces, siempre es importante hacer otras cosas, ya sea un deporte o música o reírse o lo que sea. Eso siempre me parece muy importante. Y bueno, sobre otro que también cuando me preguntaron cuántos años tenía y también en el chat que empezaron a decir que muy joven, que tal, que no sé qué. O sea, lo de los años yo creo que literal es solo un número. Uno no tiene que, bueno, es difícil porque yo también, yo me preocupo por lo de la edad. Uno siempre tiene algo que se preocupa, que piensa, pero no, o sea, no me parece que tenga que ser un número. O sea, uno puede hacer cualquier cosa a cualquier edad. O sea, que empecé a estudiar a los 25 años, empecé a estudiar a los 30, o que decidí cambiarme de carrera a tal edad, o que si otra persona a los 22 años ya tiene una maestría y yo ni siquiera he empezado, no importa.
a mí me parece que eso es lo de menos. O sea, cada persona tiene sus tiempos, cada persona tiene un proceso diferente, cada persona va en un camino diferente. Y lo importante es hacerlo o sea, con alegría, hacer algo que nos guste y que mientras estemos haciendo eso como algo que nos gusta, algo que nos ayude a sentirnos realizados, entre comillas, que nos ayude a sentirnos felices con nosotros mismos, independientemente de la edad. eh, o sea, yo creo que está súper bien eso, como que al final no te va a terminar yendo bien independientemente de los años que tengas o de cómo le estén yendo a tus compañeros. Lo importante es estar uno tranquilos con uno mismo, digamos, con lo que está haciendo, saber que nos estamos esforzando, saber que estamos dando lo mejor de nosotros mismos siempre también, que considero que es algo importante, siempre dar el máximo que cada uno tenga.